Muy buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de Lo que pasó. Hoy quiero referirme a un caso que ha estado pasando en estos días. Me refiero al caso de la joven Milagros y Giovanni, su esposo. Ella de 32 años, él de 36, una pareja que se ha visto envuelto en una situación de las tantas que pasan las personas en nuestro país. Ocurre que ella está embarazada, con un embarazo de 30 semanas, y se le presenta una situación irregular y es llevada a la Plaza de la Salud, donde por las razones de su situación es internada y da a luz prematuramente, por lo cual ingresan a la criatura y dura unos 30 días en este centro de salud. Pero en medio de ese proceso de internamiento de la bebé, le empiezan a informar que hay limitaciones en términos de lo que es la cobertura de su seguro. Ellos tienen un sistema de salud de régimen contributivo porque son ambos asalariados. Ella trabaja como estilista en un salón de belleza y él, Giovanni, trabaja como gondolero en un supermercado. Es decir, que ambos tienen el seguro familiar de salud del régimen contributivo que le corresponde por ser afiliados a la seguridad social. Lo sorprendente es que estando esta niña internada en el centro médico, le dicen que se le ha agotado la cobertura de 8,000 pesos que tiene para medicamentos y empiezan a pedirles a ellos que provean esos medicamentos. Y es extraño porque se supone que en internamiento están cubiertos por la seguridad social, por el sistema de salud, todos los medicamentos que el paciente requiere. Entonces es extraño esta situación. Lo peor o el caso se agrava cuando le dan de alta y ya pueden retirar a la niña del internamiento, pero le presentan una factura que debe pagar de más de 70,000 pesos para completar el proceso de salida. Cuando ellos reciben esta noticia se sorprenden porque no tienen capacidad para cubrir eso, reúnen unos 15,000 pesos y van a la administración para llegar a un acuerdo que les permita pagar esa cantidad que habían logrado acumular, recoger, y el centro le dice que no, que tiene que ser al menos un 40%, creo que fue la cantidad, la proporción que dijeron. Lo preocupante de este hecho que le ha pasado a esta pareja, Milagros y Giovanni y su bebé, es la situación reiterativa, porque no es la primera vez que ocurre que a las personas afiliadas se le está haciendo este tipo de requerimiento de pagos, lo que se conoce como copago. Y gracias a Dios, con la intervención, el apoyo de muchas personas, entre ellas los de la Coalición por la Seguridad Social Digna, se hizo una denuncia, la DIDA también participó, le contactó y le está apoyando. Vi en la prensa, me hicieron llegar una nota de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social había advertido a las ARS y las prestadoras de servicios de salud que no podían cobrar anticipos y depósitos. Y esto es una resolución que hace mucho había tomado el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que establece en esa resolución que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, debe
hacer cumplir esta disposición. Sin embargo, esta resolución ha sido incumplida por muchas de las ARS, la mayoría o su totalidad, y muchos prestadores de servicios de salud que siguen cobrando anticipos, que siguen cobrando depósitos, que siguen cobrando el copago. Y la situación es lamentable. Lamentable porque tenemos una seguridad social que no contempla el copago. Tenemos una seguridad social que, para colmo, limita la cobertura de servicios de salud que los afiliados tienen, aún y cuando la misma ley 8701 no contempla esa limitación a través de un catálogo, y aunque le llamen de otra forma, pero un catálogo que limite las coberturas. No conozco esa resolución a que hace referencia, ese artículo que me llegó de un medio digital, pero entiendo que más que advertir que está prohibido el copago, el cobro de depósito, el cobro de anticipo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe ocuparse de que la CISARRIL cumpla con su papel de verificar y hacer cumplir esos tipos de disposiciones que favorece a las personas afiliadas. No se trata de advertir, no se trata de decir que no deben hacer o que deben hacer tal o cual cosa. Yo creo que es hora de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social asuma su responsabilidad y articule las instituciones que tienen que hacer cumplir las disposiciones que favorecen a los afiliados y aplicar las sanciones que correspondan. Lamentablemente, todas las resoluciones que se aplican son aquellas que desfavorecen, que afectan los derechos de las personas afiliadas. Todas aquellas disposiciones que regulan, que limitan, que afectan los intereses de los negocios instaurados en la seguridad social pasan desapercibidos, son inatendidos, son descuidados y todo sigue en perjuicio de las personas afiliadas. La situación es penosa. Esperamos que la DIDA no se limite simplemente a mediar y a lograr, como al parecer fue el resultado, el desenlace de esta situación de Milagros y Giovanni, que al final firmaron un acuerdo de pago que les permitió salir del centro médico con su niña, con su bebé, porque casi podríamos decir que estaba secuestrada porque no la dejaban salir del centro. Sin embargo, un día más que se pasaron en el centro significó un incremento del monto que tenían que pagar en más de 15,000 pesos adicionales, o cerca de 15,000 pesos adicionales tuvieron que asumir o sumar a la deuda de los más de 70,000 pesos que tenían ya reclamados por el centro médico. Es penoso que esta situación se presente en la Plaza de la Salud, un centro que es reconocido como uno de los mejores del país. Para colmos, es un centro que se construyó en un espacio público, en un terreno público donde antes funcionó el hipódromo Pedra Antillana, que fue construido por el Estado Dominicano y cedido a un patronato para su administración. También es un centro que recibe subsidio del Estado y que está llamado no solo a atender a quienes pueden pagar un servicio médico privado, sino que también tienen un compromiso y el deber social de atender a la población afiliada a la seguridad social y a la población también
que disfruta o que recibe el beneficio del seguro subsidiado, del régimen subsidiado en la seguridad social. Esto es un elemento importante que debemos analizar y hoy vamos a estar hablando de distintos aspectos de la seguridad social, pero es importante que los amigos que nos siguen, que ustedes amigos televidentes, tengan claro que la seguridad social es un beneficio de toda la población y que tenemos que asumir una participación crítica como ciudadanos en este momento en que se está haciendo una revisión de la Ley 8701 que crea el sistema actual de seguridad social. La oportunidad que el país se ha dado de revisar esa ley debe ser aprovechada por la ciudadanía, debe ser aprovechada por las personas afiliadas para incidir en que los legisladores, en que las autoridades asuman con responsabilidad esta revisión, esta reforma, esta modificación integral de la ley para que aseguremos que se tomen las medidas que verdaderamente pueden servir para producir un cambio que sea significativo para las personas afiliadas, para la población en sentido general. De nada sirve que se haya ordenado en la ley 1320 la revisión integral de la ley 8701 si no se va a aprovechar esta revisión para corregir, para mejorar los aspectos que tienen que ser mejorados, los aspectos que tienen que ser corregidos en la seguridad social. Hay muchas personas que cuando hablamos de esto nos dicen que ellos no se sienten afectados. Y a veces cuando hablamos con estas personas nos damos cuenta de que están equivocados porque están pensando en que el estatus actual, el momento actual en el que ellos están es permanente, como si su estado de edad, de juventud, no va a cambiar hacia un estado de vejez, un estado de envejecimiento que les va a cambiar su realidad. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre la seguridad social y los aspectos que tienen que ver con nuestro derecho como ciudadanos, como personas afiliadas. Volvemos en breve. Bien, también en estos días hemos tenido una nueva resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nos referimos a la resolución 545-01, en la cual se tomaron dos disposiciones principales, dos cambios interesantes. Uno de ellos, el segundo, fue la autorización para que a las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal y tienen un pronóstico reservado, esto es, que tienen un nivel de deterioro de su salud que no les permite a los médicos tratantes, darle una esperanza de vida superior a los 6 meses. Y ya antes distintas personas, distintas organizaciones habíamos pedido al Consejo Nacional de la Seguridad Social que revisara
un régimen especial que se había creado mediante una resolución anterior emitida por este organismo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el cual establecía la posibilidad de que a las personas que tuvieran enfermedades crónicas pudiera devolvérsele sus aportes en su totalidad en caso de que tuvieran una enfermedad terminal. Pero en esta disposición se tomaron unos requisitos que debían cumplir las personas, entre los cuales se incluía uno que era discriminatorio, que era el requisito de que esa persona, para tener derecho a la devolución del balance de su cuenta personal del afiliado en la Seguridad Social, no tuviera ningún otro derecho adquirido en el sistema de pensiones. Es decir, que si una persona afiliada que estaba padeciendo una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, solicitaba la devolución de su balance total en su cuenta personal del afiliado, si esa persona tenía derecho a cualquier otro beneficio, una pensión por subsistencia o cualquier otro beneficio, perdía el derecho a que se le devolvieran sus recursos acumulados en su fondo personal. Esto era abusivo y discriminatorio porque privaba a la persona afiliada que tenía este padecimiento de una enfermedad terminal la posibilidad de recibir la totalidad de sus fondos y de usarlos discrecionalmente en lo que entendiera como prioritario. Muchas personas en esta situación querían sus recursos para cubrir su tratamiento, cubrir sus medicamentos, otros lo querían para distribuirlo entre sus descendientes, entre sus familiares, otros para hacer diversas acciones. Si una persona está ya en una situación de enfermedad que le lleva a estar viviendo sus últimos momentos y tiene ese fondo acumulado en la seguridad social, lo menos que puede hacer la seguridad social es devolverlo, es darle la oportunidad a esa persona de hacer el uso que entienda, que desee, que decida hacer con ese recurso. Son muchas las personas que murieron sin haber podido recibir la devolución de esos fondos. He hecho referencia anteriormente al caso de un amigo, un gran amigo, que fue diagnosticado con una enfermedad terminal y no pudo recibir la devolución de sus recursos pese a que lo solicitó oportunamente porque tenía derecho a una pensión de subsistencia y creo que le pagaron por unos 2 meses 11,000 pesos. Y el sueño de mi amigo era poder distribuir ese recurso que tenía acumulado entre sus hijos, poder tener la satisfacción de dejarle ese poco de dinero a cada uno de sus descendientes. Sin embargo, murió con deudas, murió sin esa satisfacción de haber podido distribuir entre sus hijos ese fondo que tenía acumulado. Entonces esta resolución la consideramos correcta, adecuada, justa y es una medida que sin duda alguna mejora las prestaciones que reciben las personas afiliadas, sobre todo esas que son diagnosticadas con una enfermedad terminal. La otra disposición, la primera, que contempla esa resolución 545-01, tiene que ver con la devolución de los aportes a las personas de ingreso tardío y en particular, en especial, incluye el poder considerar de ingreso tardío aquellas personas que habían cumplido sus 44 años, pero aún en el momento de afiliarse a la Seguridad Social
no habían cumplido sus 45 años de edad. Esta disposición está contenida en la Ley 8701, en su artículo 43 y 39, hablan de los 45 años como límite del ingreso tardío, pero la interpretación que se le había estado dando a esta disposición de los 45 años de edad como límite para ser considerado de ingreso tardío, se aplicaba textualmente y habían personas que por un día, 2 días, meses, años que le faltaban para cumplir los 45 años, perdían el derecho y se les negaba el derecho a devolver sus aportes, lo cual representaba un problema. Vamos a hablar más adelante del problema de la edad límite del ingreso tardío, pero concentrémonos ahora en el contenido de la resolución. ¿Qué fue lo que dispuso esta resolución 545-01? Que aquellas personas que tenían ya cumplido sus 44 años podían ser considerados como de ingreso tardío, en el entendido de que una persona que celebra su 44º año de edad comienza a transitar su año 45. Y es una interpretación saludable, más no suficiente. Digo saludable porque beneficia a un grupo de personas que ellos han dicho que es de 25,000 personas las beneficiarias de esta resolución. Esas 25,000 personas son parte de un grupo mayor que en realidad asciende a 52,813 personas las que se afiliaron con 44 años. Estimamos que la diferencia a los 27,813 personas que entraron con 44 años, cumplieron los 45 en el primer semestre, es decir, de enero a junio. Y esta disposición, que favorece a unas 25,000 personas, ha dicho el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, estimamos que son los que cumplirían los 45 años luego del primer semestre, si entre julio y diciembre del año en que se afiliaron. Entonces, esta medida apenas beneficia a un 2.3 de las personas que se afiliaron teniendo entre 31 y 44 años de edad. Es decir que hay 993,057 personas que quedan o que siguen siendo marginadas, excluidas del concepto de ingreso tardío. Muchos quizás de ustedes, amigos televidentes, no entiendan eso del ingreso tardío. Y es que cuando se discutía la ley 8701, antes de su promulgación en el año 2001, se identificó que habían personas que iban a entrar a este nuevo sistema de seguridad social, es decir, nuevo sistema de pensiones, que por la edad con la que estaban ingresando, con la que se estaban afiliando, no iban a tener la posibilidad de completar las 360 cotizaciones que son requeridas para tener derecho a una pensión por este sistema de capitalización individual. Y eso era evidente porque esas 360 cotizaciones son cotizaciones mensuales, es decir, que para alcanzarlas hay que tener 30 años de trabajo cotizando. Esto quiere decir que si una persona afiliada interrumpió, salió de un trabajo y tardó unos años en volver a emplearse, esos años en que no trabajó, en que no cotizó, alargan o imposibilitan la acumulación de esas 360 cotizaciones. Pero asumiendo que todas estas personas trabajaron continuamente durante los 30 años
o los años que le faltaran para llegar a los 60 años de edad, que es la edad para tener derecho a obtener una pensión por este sistema, no van a acumular. Imagínense una persona que comenzó con 40 años, a los 20 años ya tiene 60 años de edad y apenas tiene 20 años de trabajo cotizando. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a seguir explicando ese concepto del ingreso tardío y las implicaciones que tiene para todas las personas del sector privado y público que ingresaron con edades entre 31 y 44 años de edad. Nos vemos en breve. Estamos hablando sobre el ingreso tardío, el concepto de ingreso tardío que se maneja en la seguridad social y que le da un tratamiento a esas personas que ingresaron con una edad que no le permite acumular a los 60 años las 360 cotizaciones requeridas. Y decíamos que era muy saludable esta disposición que se ha tomado en la resolución 545-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que beneficia a unas 25,000 personas. Nos preguntamos, ¿qué pasa con todas esas personas, tanto las 25,000 que han sido beneficiadas con la disposición y que se les va a devolver, se les van a considerar como de ingreso tardío y se les van a devolver sus valores acumulados, su fondo acumulado, y todas las demás, las 615.613 que se registraron con más de 45 años de edad, muchos de los cuales no han retirado ese fondo porque se les exige tener 30 días de no estar cotizando. Pero bueno, ¿qué va a pasar en términos de salud con todas esas personas a las cuales se les devuelva su fondo? ¿Qué va a pasar con estas personas a las que se les devuelva su fondo luego que consuman ese fondo y no tengan ingresos para subsistir? ¿Qué respuesta ha preparado el Consejo Nacional de la Seguridad Social para la vida de esas personas que han envejecido, que han recibido los aportes que tenían y que no tienen garantía de cómo van a vivir en el mañana? Eso es una pregunta importante que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados deben hacerse y deben propugnar para que se tomen algunas disposiciones que garanticen, que respondan, que den certidumbre a estas personas en el día de mañana. Volvamos al concepto de ingreso tardío. Decía que afectaba tanto a los empleados del sector público como del sector privado. El sector privado, los afiliados del sector privado que ingresaron con más de 31 años de edad, se encuentran con la encrucijada de que no van a poder tener derecho a una pensión y que tampoco tienen el derecho a que se les devuelva el monto que han acumulado en su fondo personal del afiliado. Por eso muchos de ellos se han sumado se están agrupando para reclamar su inclusión en el ingreso tardío. Los del sector público y sobre todo los que trabajaron en el Estado antes de la promulgación de esta ley 8701 tienen un derecho adquirido que les está siendo negado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, toda vez que aplica la ley 8701 desconociendo o conculcando, negando el derecho que ya tenían adquirido por otra ley anterior, la ley 379-81, que les garantiza una pensión de entre un 60 y un 80% dependiendo de la antigüedad que tenga a la edad mínima de 60 años de edad. Entonces estos empleados, los servidores públicos, hemos estado reclamando al Consejo Nacional de la Seguridad Social que
al margen del ingreso tardío, al margen del concepto del ingreso tardío, reconozca nuestro derecho en base a 3 artículos que en la ley 8701 reconocen nuestro derecho. No me refiero a los artículos 35, 38 y 39. Esos artículos plantean que las personas que tienen el derecho adquirido al amparo de la ley 379-81 tienen el derecho a permanecer en el sistema de reparto. E incluso el artículo 38 dice claramente, sin importar la edad, es decir, que no hay que tener 60 años, no hay que tener un límite X de 45, no. La ley 8701 reconoce ese derecho sin importar la edad. Un argumento en el cual se basan para conculcar, para negar este derecho, es un párrafo del artículo 59 que de forma irregular dice que las personas que estaban en el sistema de reparto, es decir, los servidores públicos que pasen a una AFP, no pueden volver a reparto. Y esto es, además de inconstitucional, porque está negando, conculcando un derecho adquirido en base a una ley anterior, es inadecuado porque en el proceso de afiliación no se cumplió el debido proceso que manda la Constitución a todos los actos administrativos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay 2 resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social que establecen que el proceso de afiliación se realizó con incidentes de desinformación, desorientación y traspasos automáticos. Es decir, que reconoce el propio Consejo Nacional de la Seguridad Social que se incumplió el debido proceso. Pero también esos mismos 3 incidentes que señala el Consejo Nacional de la Seguridad Social en esas 2 resoluciones, también los reconoce la propia Superintendencia de Pensiones en 2 resoluciones también, que hubo desinformación, desorientación y traspasos automáticos. Es decir, que el argumento de aplicación del párrafo del artículo 59 de la ley 8701 se cae y el Consejo Nacional de la Seguridad Social está llamado a preservar el derecho de las personas servidoras públicas. Pero hay más, la Constitución en su artículo 74, el numeral 4, dice que cuando hay conflicto entre las leyes con respecto a un derecho fundamental, y la seguridad social es un derecho fundamental, según el artículo 60 de la Constitución, las autoridades deben escoger y aplicar la ley que más favorezca al titular del derecho. Es decir, que si la ley 8701 establece que no se puede mantener en reparto el que pase a una AFP, pero otras disposiciones de la misma ley, 3 artículos, desde distintos enfoques, reconocen el derecho a los servidores públicos a permanecer en reparto, entonces las autoridades, según la Constitución, el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe escoger y aplicar la disposición legal que más favorece a los titulares del derecho, en este caso a los servidores públicos. Por eso la DIDA ha hecho una solicitud presentando nuestros argumentos y demandando al Consejo Nacional de la Seguridad Social que se reconozcan estos derechos. Esta solicitud fue apoderada la Comisión Permanente de Pensiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, al cual se instruyó a que analizara y diera una opinión. Esta misma Comisión Permanente de Pensiones es la que rindió un informe que dio lugar a esta resolución que hemos hablado hoy, la 545-01. Pero para nosotros, para el movimiento por las pensiones de los servidores públicos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se ha ido por asumir la opción más fácil para crear la impresión de que están teniendo una acción a favor de los afiliados. Solamente se benefician un 2% de las personas afectadas por el ingreso tardío y se quedan
un 97 punto y tantos % de personas desprotegidas, excluidas de la seguridad social, del ingreso tardío y del derecho adquirido a una pensión por el Estado de acuerdo a la ley 379-81 que le ampara. Esta es una disposición que estamos esperando. Los servidores públicos estamos seguros de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social va a entrar en razón y va a tomar la resolución correspondiente. Estamos preparando una acción judicial para que nuestros derechos conculcados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social sea reconocido. Esperamos que una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social evite que tengamos que ir a los tribunales a defender este derecho. Señores, esta es la realidad de la seguridad social, esta es la seguridad social que tenemos, una seguridad social que está comprometida con negocios a los cuales beneficia por encima de los derechos de los ciudadanos. Nos vemos en otra entrega de Lo que pasó. Pasen ustedes un feliz resto del día.